Cuando estalló el conflicto entre Estados Unidos e Irán, muchos esperaban que Rusia y China se involucraran en la guerra para apoyar al gobierno iraní. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Ambas naciones condenaron los ataques con palabras duras, pero ninguna envió soldados ni buques militares para ayudar a Irán. ¿Acaso Rusia y China abandonaron a Irán en su guerra contra Estados Unidos? ¿Qué posibilidades hay de que ambos países se involucren en el conflicto en algún momento? Punto 1. La relación entre Rusia, China e Irán. Socios, pero no aliados. Para entender la distancia que han tomado Rusia y China, primero hay que saber qué tan cerca estaban de Irán. En enero de 2025, Rusia e Irán firmaron un tratado de asociación estratégica integral que abarcaba áreas como el comercio, la cooperación militar, la ciencia, la cultura y la educación. El acuerdo profundizó la coordinación en defensa e inteligencia. Realizaron ejercicios militares conjuntos en el Océano Índico apenas semanas antes de que comenzara la guerra. Por su parte, en 2021, China e Irán firmaron un acuerdo de cooperación de 25 años enfocado en energía e integración económica, incorporando a Irán a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Sin embargo, hay una distinción crucial. Los acuerdos estratégicos que tanto Rusia como China tienen con Irán no incluyen una cláusula de defensa mutua, lo que significa que ninguno de los dos tiene obligación legal de intervenir militarmente si Irán es atacado. El Tratado de Rusia con Irán simplemente menciona que ambas partes acordaron abstenerse de acciones hostiles en caso de que la otra esté involucrada en un conflicto, lo cual es muy diferente a la alianza de defensa mutua que Rusia sí tiene con Corea del Norte. En pocas palabras, eran socios estratégicos, pero no aliados militares. Y esa diferencia lo cambia todo. Si te está gustando este video, suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Punto 2. La estrategia de Rusia. Ganar sin pelear. Rusia ha adoptado una postura que puede resumirse en una frase del analista político Brian O'Toole. El silencio de Moscú y Pekín es intencional. Desde su punto de vista, dejar que Washington se enrede en una guerra prolongada en Medio Oriente abre espacio para que Rusia expanda su influencia en Europa. Rusia ha limitado su apoyo a Irán al mínimo. Imágenes satelitales sobre la ubicación y los movimientos de tropas, barcos y aeronaves estadounidenses, así como asesoría táctica en el uso de drones. Pero, ¿por qué no más que eso? La guerra en Ucrania ha obligado a Rusia a utilizar todos sus recursos militares y está decidido a usar su poder restante para ganar ese conflicto. Rusia no acudirá al rescate de ningún régimen cuando hacerlo podría poner en riesgo su victoria frente a Ucrania. Pero hay otro factor, el económico. Con el precio del petróleo subiendo exponencialmente cada semana, esta guerra ha resultado conveniente para Rusia, cuyos ingresos petroleros se han disparado. Pues recordemos que Rusia es uno de los principales productores de petróleo en el mundo, y su principal cliente sigue siendo Europa. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, reconoció que tanto Rusia como China tienen la capacidad de evitar depender del impacto económico de las operaciones militares en la región. En otras palabras, Moscú está observando y beneficiándose, no arriesgándose. Punto 3. El cálculo de China. Energía, comercio y prudencia. China enfrenta una situación más complicada. Irán es uno de sus principales proveedores de petróleo, y el estrecho de Hormuz, que actualmente está bloqueado por buques de Estados Unidos e Irán, es la ruta por la que transita gran parte de sus importaciones energéticas. Aproximadamente el 40% de las importaciones chinas de petróleo transitan por el Golfo Pérsico. El crudo iraní representó el 13.6% de las importaciones chinas en 2025. Sin embargo, China ha construido reservas domésticas de petróleo y ha diversificado sus fuentes de energía hacia la energía solar, baterías eléctricas y carbón, lo que la posiciona mejor para amortiguar una crisis energética global prolongada. El gobierno chino también está apostando a largo plazo. China aumentó su perfil diplomático en Medio Oriente, actuando como mediadora en la restauración de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán en 2023. Una intervención militar directa destruiría ese capital diplomático que tardó años en construir. Recientemente, el ministro de Defensa de China aprovechó una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái
para condenar los actos hegemónicos e intimidatorios de Estados Unidos, pero enfatizó en la necesidad de una mayor coordinación multilateral dentro de las Naciones Unidas. Palabras fuertes, pero con acciones mínimas. Punto 4. El apoyo indirecto de Rusia y China. Decir que Rusia y China no han apoyado a Irán sería inexacto, pues lo que han hecho es apoyarlo de manera indirecta, discreta y calculada, evitando la confrontación directa con Estados Unidos. Las exportaciones de artículos chinos que pueden tener usos civiles y militares comenzaron a aumentar hacia Irán, después de que Estados Unidos atacara las instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025. Las empresas comerciales frecuentemente envían productos a través de distribuidores chinos antes de que lleguen a los fabricantes iraníes. Desde 2022, Rusia e Irán han intercambiado tecnología de drones y conocimiento de fabricación. En febrero de 2023, Rusia estableció una instalación de producción de drones apoyada por tecnología y experiencia iraní. Pero la ayuda tiene límites claros. A lo largo del conflicto, China y Rusia mantuvieron un equilibrio delicado. Declinaron darle a Irán su apoyo total o asumir costos reales en el conflicto. En cambio, optaron por asistencia limitada en forma de inteligencia a pequeña escala y apoyo diplomático. ¿La razón? China y Rusia sabían perfectamente que Irán no podía ganar contra el poderío militar combinado de Estados Unidos e Israel. Apoyar a un país perdedor no hubiera tenido sentido estratégico. Punto 5. ¿Qué ganan Rusia y China al no entrar a la guerra? Quizás el punto más sorprendente es que Rusia y China están, en cierta medida, ganando precisamente por no intervenir. En un escenario central de guerra de 3 meses, Rusia podría obtener ingresos adicionales de exportación de hasta 161.000 millones de dólares, es decir, aproximadamente 500 millones de dólares al día, gracias a los precios del petróleo disparados por el conflicto. Al mismo tiempo, el debilitamiento de Estados Unidos en Medio Oriente abre espacio para que China expanda su influencia en el Indo-Pacífico, su zona de interés prioritario. La guerra en Irán ha provocado nuevas divisiones dentro de la OTAN, ya que Trump lanzó el conflicto sin consultar previamente a los aliados de Washington. Eso beneficia a China y Rusia, quienes llevan años buscando aprovechar los desacuerdos que hay entre Estados Unidos y sus aliados, así como los indicios de división dentro de la OTAN. En el tablero geopolítico, el plan de Estados Unidos con Irán era repetir el escenario de Venezuela, una acción rápida y contundente para eliminar una amenaza percibida y declarar victoria. Sin embargo, el resultado ha sido el contrario. Irán ha logrado resistir y dar batalla a pesar de los embates de Washington. Mientras tanto, China y Rusia observan desde lejos y se benefician de este conflicto. Punto 6. ¿Qué significa esto para el futuro? Esta historia nos deja varias reflexiones importantes. Primero, las alianzas internacionales tienen límites. A pesar de las asociaciones estratégicas que Rusia y China tienen con Irán, ambas han respaldado al gobierno iraní con palabras desde los ataques de Israel y Estados Unidos, pero poco más. En la política internacional, los intereses propios siempre pesan más que la lealtad. Segundo, el silencio puede ser una estrategia. Rusia y China han condenado las operaciones militares estadounidenses e israelíes, reafirmando que su amistad es inquebrantable ante cualquier tormenta. Pero condenar con palabras no es lo mismo que actuar. Yo soy Diego Monroy y esto es Política Mundial Hoy. Nos vemos en la próxima.